Muy buenos días, mi nombre es Gracie Maceo y soy una de las integrantes del grupo número 6. Nosotras les estaremos explicando muy brevemente sobre las revoluciones burguesas, más en específico la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. Ahora bien, nos estaremos preguntando, ¿a qué le llamamos revoluciones burguesas? Le llamamos revolución burguesa o revolución liberal a los cambios violentos o radicales de las instituciones políticas de una sociedad llevada a cabo por la burguesía. Nótese que la burguesía es una clase social formada por personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Estas revoluciones han estado sucediendo a lo largo de toda la historia, desde la Baja Edad Media, aunque el término de revoluciones burguesas se centra en una serie de ciclos revolucionarios que tuvieron lugar a principios del siglo XVIII y a finales del siglo XIX. Ahora bien, ¿qué fue la Revolución Inglesa? Se denomina Revolución Inglesa a la etapa de la historia de Gran Bretaña comprendida entre 1642 y 1688. Se extiende hasta los últimos años del reinado de Carlos I hasta la Revolución Gloriosa, que puso fin al gobierno de la dinastía de los Estuardo. Durante esos años se produjeron 3 guerras civiles entre los partidarios de la corona inglesa que pretendían imponer un estilo de gobierno absolutista y los integrantes del Parlamento, que trataban de limitar el poder real. Estos enfrentamientos culminaron con la derrota del absolutismo y la instauración de la monarquía parlamentaria. Mi nombre es Dina Cristina Díaz Mejía y le voy a estar exponiendo sobre las causas, las etapas y las consecuencias de la Revolución Inglesa. Las causas de la Revolución Inglesa se debieron a 2 causas. Una causa política, ya que el rey Carlos I quería imponer en Inglaterra una monarquía absoluta, faltándole respeto al Parlamento, basándose en una idea de que el poder de la monarquía se le había dado bajo un derecho divino. Y una causa religiosa. Esto se debió a que el rey Carlos I era católico y entonces este quería imponer una política basada en las limitaciones religiosas, cosas que no le gustó a la mayoría del parlamento, ya que estos eran de la religión protestante. Las etapas de la Revolución Inglesa. Esta primera revolución inglesa comienza en el año 1642, cuando el rey quería imponer una monarquía absoluta en Inglaterra y quería reimplementar lo que era la liturgia católica en Inglaterra. El rey entonces decide enfrentarse al Parlamento, ya que estos no querían apoyarlo. Y el Parlamento termina ganando, ya que encarcelaron al rey y lo privaron de disolver el Parlamento. Esta culmina en el año 1647. En el año 1648 se le da inicio a lo que es la Segunda Guerra Civil. Esta inicia ya que el rey se escapa de la cárcel y se alió con los escoceses para enfrentar al Parlamento. El Parlamento era dirigido en este entonces por Lord Cromwell, quien entonces mete preso nuevamente al rey y lo condena a muerte. El rey es decapitado el 30 de enero del año 1649, dando por finalizada lo que es la Segunda Guerra Civil. La Tercera Guerra Civil entonces comienza en este mismo año. Esta inicia con el enfrentamiento de los escoceses, irlandeses y el Parlamento, ya que estos últimos, los irlandeses y los escoceses apoyaban al hijo del rey Carlos I, quien era Carlos II, para ascender al trono. ¿Qué trajo esto? Esto trajo que el Parlamento nuevamente ganara y trajo entonces lo que es la paz entre Irlanda y Escocia. Era de la Restauración. Esta comienza en el año 1660, cuando Richard Cromwell muere. Richard Cromwell era hijo del rey Cromwell. Richard Cromwell era entonces, después de la muerte de su padre, fue su sucesor y fue rey.
pero este no tenía la carisma que tenía su padre, pues lo que entonces este renunció al trono y le da el poder nuevamente al rey Carlos II y ascende este al trono. Este fue un periodo muy tranquilo, no tuvo ningún problema, excepto porque el hermano del rey Carlos I en ese entonces, se convirtió a lo que es la religión católica. Viendo cómo iba todo, el Parlamento decide crear una acta en la que los católicos no podían obtener ningún cargo público. Y lo que con esto trataban era que Jacob no llegara al poder, pero esto no tuvieron éxito, ya que en el año 1685, Jacob llega al poder con la muerte de su hermano. Jacobo quería llevar la paz con los católicos. Lo que hizo fue que abolió la acta en la que ellos no podían obtener ningún cargo público. El 10 de junio de 1688 nace lo que es el heredero de Jacob, lo que crea entonces la tensión entre el Parlamento y el rey. Y el Parlamento decide entonces regalarle la corona de Inglaterra a Guillermo Orange. Y Guillermo Orange era yerno del Jacob. Dándole la corona a Guillermo, entonces se destruiría el linaje del rey Carlos I. Con la llegada de Guillermo al poder, entonces se culmina lo que es la era de la Restauración y se le da inicio a lo que es la Revolución Gloriosa. Consecuencias de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa trajo consigo varias consecuencias. Una de estas fue la decapitación del rey Carlos I y el destierro del rey Carlos II. Trajo consigo la creación de una república dirigida por Lord Cromwell. También trajo consigo el fracaso de imponer una monarquía absoluta en Inglaterra. También, otra de estas consecuencias fue que el Parlamento pudo obtener más poder, ya que antes de la revolución simplemente era un cuerpo consultivo y después de la revolución estos pasaron a tener más poder y a compartir el poder con el rey. Mi nombre es Mari de los Santos y estaré hablando sobre la Revolución Francesa, causas y consecuencias. Fue un proceso social y político que tuvo lugar entre el 1789 y 1799 en Francia. Entre sus principales consecuencias estuvo el derrocamiento del rey XVI, donde el poder recaía en una única persona, donde no existía la movilidad social, o sea, era una monarquía absoluta. Las causas: en el 1789 Francia tenía una profunda crisis económica y social, y en el 1760 había mal manejo de las cosechas que provocaron el alza de los alimentos y el descontento popular. La burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política. ¿Por qué? Porque todos los privilegios solo se le ostentaban a la nobleza y a los altos cargos políticos, y esto podían disfrutar de los reconocimientos sociales. La monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, por lo que se elevaron los gastos de la corte. En este tiempo también surgió el movimiento de la Ilustración, también conocido en el siglo XVII como el siglo de las luces. En el contexto político, como dije antes, se estableció una monarquía absoluta. En el sistema político, este sistema político trajo consigo un descontento bastante grande. En el contexto social existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, la cual era el clero, la nobleza y el estado llano. El clero y la nobleza eran los encargados de disfrutar de todo lo que se poseía, y el estado llano era el pueblo en sí, y eran lo único encargado de pagar los impuestos al rey o al monarca. La caída del comercio contaba con los
con los pocos medios de producción y tenía muchos impuestos al momento de hacer comercios con la aduana. Por esta razón, el comercio no funcionaba como debía funcionar. Debido a esto, se creó una coalición ante Francia, donde Holanda, España y otros países decidieron hacerle la guerra. Voy a estar hablando de 3 fases. En la primera fase, en junio de 1789, agosto del mismo año, se destruían los privilegios feudales. La declaración empezó lo que era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del habla y de la libertad individual de expresión, de palabras y de lucha contra la opresión y el derecho de la propiedad. La Constitución del 1799 establecía que la monarquía integrada, que era el primer ministro, era representada por el Poder Ejecutivo y Legislativo representada por el pueblo. En la fase 2, el 20 de septiembre de 1792, el 26 de octubre de 1795, existía una pugna ideológica entre los girordinos, que era la gran burguesía, y los jacobinos, que era la pequeña burguesía. Se impusieron en el seno de la misma, dando así paso a una dictadura. Se declara Francia como una república. La convención manda a ejecutar a Luis XVI en la guillotina por crear traición o por traicionar. Debido a esto, entonces, se creó una coalición ante Francia, donde Holanda y España lo tomaron como si fuera la oportunidad para empezar una guerra. En la tercera fase, los girondins recuperan el control de la convención. El ejército francés gana o logra el triunfo contra la coalición francesa que existía. Se aprueba la nueva constitución en 1795. El poder legislativo se deposita en los ancianos o la Cámara de los 500 años, como se le llamaba. Ahora estaré hablando de varias consecuencias más. Estuvo el fin de orden feudal, se acabó con la monarquía, con la separación de la sociedad. Renació la república como sistema de gobierno en el occidente. El ser humano, aquí fue donde se declaró la primera ley de los derechos humanos, donde el ser humano tenía libertad, igualdad y fraternidad sin existir ningún tipo de distinción, ni credo, ni raza, ni influyendo colonia o de influyendo país. Las colonias americanas decidieron tomar esto como ejemplo para ello independizarse. El bonapartismo es el acceso a este periodo de Napoleón Bonaparte y su imperio francés. Mi nombre es Yocaira María Beltrés y les estaré hablando sobre la independencia de los Estados Unidos. Hoy la poderosa nación de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo su origen en el territorio que los ingleses colonizaron en las costas del Atlántico de América del Norte. Desde el comienzo del siglo 1777, desde ahí había logrado establecer 13 colonias, en la misma que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico a finales del siglo de 1776. Dichas colonias, por medio de sucesivas guerras contra Inglaterra, consiguieron emancipar el dominio anglosajón. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, no solo porque sirvió de ejemplo a las colonias hispanoamericanas, que aspiraban también a su liberación y su emancipación, sino fundamentalmente por el preponderante rol que el país de Washington desempeña en los distintos del mundo. En el tiempo contemporáneo, también las 13 colonias, desde 1637 a 1736, se establecieron en la costa atlántica de América del Norte. 13 colonias, entre ellas estaban Virginia, Massachusetts, Maryland, New York, New Jersey, Connecticut, Carolina del Norte, Pensilvania, entre otras, cuyos habitantes
profesaban el creado protesta, a excepción de Maryland, donde había libertad de culto, con una población de total de 2.000 habitantes. No todos ellos ingleses, sino también franceses, irlandeses, escoceses y alemanes. En estas colonias formaban mayormente por gente culta, creado protestante, gracias a su espíritu eminente, laborioso, como las inmensas riquezas del territorio, consiguieron en pocos años progresar grandemente. A la vez su población experimentó también considerablemente crecimiento. Disfrutaban de autonomía política, es decir, que eran prácticamente libres e independientes. Hacían de sus derechos libertad a sí mismos. Cada colonia elegía sus propias autoridades, a la vez resolvían sus propios problemas, aunque el nombre se llamaban bajo el dominio de Inglaterra. La misma se había representado por gobernadores, cada uno de ellas. También les estaré hablando un poco sobre la guerra de independencia. Las propiedades de las 13 colonias se vio alterada cuando Inglaterra, de escasos recursos, impuso 3 gravemente económicos de dicha colonia, el saber. Se llamaban saber. El primer saber dispuso que las 3 colonias deberían pagar impuestos al ejército inglés, y el segundo era que creó asimismo el papel timbrado, papel sellado para el uso de contratos. El tercer decía que establecía finalmente los impuestos del té. También tales medidas no solo originaron la protesta unánime de parte de los habitantes de las 13 colonias, sino que procedieron estas a romper definitivamente todo eso que le ligaba a la madre patria. Fue el primer agresor de Filadelfia en el 1776 al que asistieron en condiciones del delegado. Patriotas, eminentemente George Washington y John Adams, que solicitaron la abolición de todas aquellas leyes que imponían contribuciones a las colonias sin el acontecimiento previo. Estas fieles a la inviolable tradición de Inglaterra, que no existían impuestos sino la aprobación de los que deben pagar. Hasta aquí mi posición. Buenos días, mi nombre es Charo Ortiz, pertenezco al grupo número 6. Estaré dando un breve resumen de las principales acciones militares de la independencia norteamericana, de George Washington y del Estado republicano. Las principales acciones militares liberadas en la Guerra de la Independencia norteamericana tuvieron lugar en Boston y en la frontera con Canadá en 1776, que favorable a los colonos. La lucha en la batalla de Saratoga, 1777, quien constituyó la primera victoria sobre los ingleses. En la batalla de Yorktown en 1781, liberada con la ayuda de Francia, y significó la victoria para los colonos y selló la independencia norteamericana. La paz de Versalles, triunfo final. Por el Tratado de Versalles, suscrito en 1783, Inglaterra reconoció finalmente la independencia de los Estados Unidos. Ya lo había hecho España y Francia, quien brindaron ayuda a las 13 colonias con su lucha por la emancipación. Los principales forjadores de la independencia norteamericana fueron George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. George Washington, este patriota, nació en Virginia y se distinguió por su liberalismo, por su buen corazón, y que desde temprano tuvo dotes políticos. Fue dueño de grandes riquezas, abandonó sus actividades agrícolas para tomar el mando del ejército de los insurrectos. Con la ayuda de los franceses, Lafayette y Rambaud consiguió derrotar a los ingleses en Trenton y Yorktown. Después de liberar a su país, lo organizó eficientemente, lo hizo aprobar la Constitución Federal y fue el primer presidente de los Estados Unidos, y nuevamente fue el primer presidente de los Estados Unidos en el año 1789 y nuevamente fue elegido en el año 1793. Está considerado como el fundador de la independencia norteamericana. Sus contemporáneos lo juzgan como Juan Marshall, como el primero en la guerra, el primero en el corazón de sus ciudadanos y el primer hombre en la paz.
Ahora vamos con la ayuda que le brindó Francia a Estados Unidos. Francia, rival y enemiga de Inglaterra, porque la acusaba, Francia acusaba a la Inglaterra de robarle sus colonias, que eran Canadá y la India. Y por eso se puso de parte de Norteamérica y ayudó mucho a la independencia norteamericana en forma directa. No solo envió dinero y soldados, sino que también envió fuerzas navales de gran fuerza y configuración para ayudar a la liberación de Estados Unidos de los ingleses. Ambos países firmaron una alianza la que se llama la franco-americana, con la finalidad de defender aquella independencia proclamada. Y entre las acciones militares realizadas con la ayuda de las tropas francesas se destaca la batalla de Yorktown en 1781, donde también ayudaron los generales Lafayette y Rombechu. Ahora el breve resumen del Estado republicano. El Estado republicano, una convención constitucional reunida en Filadelfia en 1787, redactó la Constitución de 1787, que es la misma con algunas modificaciones que rige actualmente en los estados de Norteamérica o Estados Unidos de Norteamérica. Dicha convención asimismo eligió como el primer presidente a George Washington. La Constitución de 1787 creó la República Federal y Democrática, con un gobierno central y con tres poderes, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. De estos tres poderes, el legislativo o el Congreso es el que propiamente dirige la política de la nación o la política de Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, este fue mi pequeño resumen.